Hola, te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Walter Sono y en este espacio estaremos hablando de sentimientos que esperamos te ayude a crecer internamente. Vamos, acompáñanos en este podcast. Qué increíble la felicidad. El hombre nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. La felicidad es algo tan sencillo como un día de campo con los que amas, ver una flor amarilla en el parque, un amigo, un café en la mañana o el canto de una ave a mediodía. Ver entrar el rayo del sol cuando despiertas, cosas tan sencillas. Dios es simple y deja ver su obra por todos lados, sino que uno se complica y quiere explicación de todo. Me preguntaban, ¿hace cuánto tiempo que no lloras? Yo le contesto, casi a diario lloro. Al ver una buena película, mirar a un padre cargando a su hijo, una misa de un familiar que ya no está, todas esas cosas me conmueven. Los periódicos solo hablan de maldad. Mataron a tal, violaron a una niña, el político corrupto. Pero, ¿quién nos habla de cosas buenas? De la felicidad. Me parece que el problema radica en que la gente no quiere escuchar al corazón. Le es difícil. Muchos pensamos que el amontonar un montón de cosas en casa y luchar por tener todos los lujos es todo en la vida. Pero cuando te das cuenta, por lograr eso, perdiste los mejores momentos de tu vida, inmerso en tu idea de hacer dinero. La felicidad está en lo simple, en saber disfrutar de lo que tienes. No siempre hacer lo que quieres te hace feliz. Es mejor hacer lo que tienes que hacer y con amor. Lo que quieres hacer casi siempre es lo más sencillo, lo que no te saca de tu zona de confort. La Madre Teresa de Calcuta era una de las personas más iluminadas que yo conozco. Recuerdo que leí que por los aeropuertos por donde ella pasaba, la gente se arrodillaba, lloraban y pedían perdón al solo verla pasar. Ella no tenía nada material y era inmensamente feliz. Muchos le pusieron miles de obstáculos, pero ella sabía cómo sobrepasarlos. Ella decía que dependía de ella tomarlos como un obstáculo o como una prueba, y que nunca tomó esto como algo personal. Muy lindo. Bueno, el día de hoy, el invitado es una persona que tiene otra óptica de la vida. Él es poeta y muy conocido entre sus amigos como ¿eres feliz? Es una palabra que él siempre les pregunta a sus amigos. Hola Enrique, por favor, ¿podrían hacer una breve reseña sobre tu carrera de poeta? Tengo entendido que tienes 2 libros publicados y he visto algunos videos en las redes sociales donde declamas poemas a tus padres, a tu patria. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Walter. Antes que nada, por la oportunidad que me das de poder conversar, sobre esta pasión que tengo de escribir poemas o intentar escribir versos, y también por el tema que vamos a tratar más adelante, que es con respecto a la felicidad. Ajá. Que todo ser humano trata de encontrar en su existencia.
Bueno, con respecto a mi vocación, digamos, literaria, a mi pasión de escribir poesía, esta empezó desde que era muy joven. Empecé cultivando en el Perú, pero es en Australia donde he podido darme a conocer. Hasta la fecha he publicado 2 libros, uno en el 2013, que el título es Del amor, el tiempo y la distancia, y el último del 2019, que es Melodía del Rocío. Básicamente los temas que abarco es la familia, la mujer, la existencia y los lugares que me han conmovido, que me han tocado. A mí personalmente me gusta mucho viajar y hay lugares que impactan. Así es. Por alguna razón, quizás no muy lógica, pero impactan, ¿no? Claro que sí. Y en cuanto al hecho de cultivar la poesía, a mí personalmente, más allá que si puedo tener si mis escritos pueden tener algún valor literario, es una forma de afrontar la vida, me ayuda a vivir, es una forma de comunicarme, y me voy dando cuenta con el correr de los años que cada vez que vas adentrándote más en el cultivo de la poesía, es difícil. Es como que vas aprendiendo más cada vez, vas ¿no? aprendiendo más, lógicamente que tienes que leer mucho también, Sí. pero es algo, de alguna manera yo lo considero mágico, es algo inexplicable. A veces, por ejemplo, estoy manejando, estoy caminando y se me viene algo y siempre tengo que tener un papel, un lapicero para tomar ideas. A veces hay momentos en que me siento muy conmovido y bueno, escribo inmediatamente, pero Para escribir. O sea, te viene la idea y donde me viene una idea y me detengo en un semáforo y tomo nota de la idea porque es algo que lo sientes. Claro, ¿no? claro. Entonces, ¿Y pasado ese momento se te va la idea o qué? sí, si no lo tomas se va. O a veces, por ejemplo, ha habido un hecho que te ha conmovido, que te ha emocionado, Uh-huh. y lo escribo, ¿no? Entonces, conforme pasa el tiempo, te das cuenta que no es tan fácil porque es como ser un artesano. Claro. O sea, la poesía tiene mucho de artesanía en el sentido del interior. Vas tratando de construir algo. Conforme vas madurando, la poesía se hace a veces más difícil en el sentido de que, bueno, lógicamente hay técnicas que hay que encontrar el ritmo, pero no se puede escribir nada que no sientas. O sea, lo que Exacto. escribes tiene que estar ligado a un sentimiento interior o a una idea, Uh-huh. a algo que te conmueve, ¿no? Entonces, a estas alturas de mi vida, lo voy a seguir cultivando. Estoy trabajando mi 3er libro. Ah, ok, wow. También tengo ahí otro proyecto de escribir, por ejemplo, yo tuve por muchos años una amiga mexicana, ya fallecida, y desde que viví en Perú, desde que era soltero incluso, la conocí en el año 1975, y siempre llegaba una carta de ella. Por la diferencia de edad pudo ser mi madre, y he conservado muchas de sus cartas. Entonces tengo un proyecto de escribir un libro que se llamaría tal vez Las cartas de Rosa María, pero cada carta contestando con un poema. Ya. Es un proyecto que tengo. Lo otro es, por ejemplo, leer sobre la historia de la humanidad y por cada etapa de la humanidad escribir un poema. Y lo que actualmente estoy haciendo, que lo llamo Poemas Nuevos, es justamente, bueno, el último poema que he escrito es para mi madre. Bueno, le he escrito varios poemas a mi madre, a mi padre, A tu padre, a mis hijos, a mi mujer, Sí. a las mujeres que he querido en mi vida. Uh-huh.
a los lugares, a la existencia, ¿no? Entonces, y también estoy en contacto con personas que escriben, que tienen un mayor recorrido, porque se aprende. Es bueno, ¿no? Un intercambio Se de aprende, conocimientos y se todo aprende esto, mucho. Bueno, cada uno tiene su forma de escribir, ¿no? Así es, así es. En realidad busco la sencillez y la simplicidad, pero a la vez la profundidad. O sea, yo no escribo, mis poemas no son muy extensos, pero trato de encontrar eso de la sencillez y la profundidad. Dime, ¿tú te consideras un poeta moderno o un poeta convencional? Bueno, ¿A qué voy con esa pregunta? Porque escuché por ahí que los poetas modernos ya no tienden a rimar como los poetas convencionales antiguamente, ¿no? Que tenían cierta estructura para hacer sus poemas. bueno, cuando hablas de la poesía moderna, de lo que básicamente es el verso libre. El verso libre. O sea, yo practico el verso libre. Okay. O sea, yo no me rijo por una métrica porque considero que el verso libre te da mayor libertad. Lo más importante en el verso libre es el ritmo, o sea, el ritmo interno que tiene el poema. Claro. Pero cuando te riges por la métrica yo considero que te encasilla. Sí, Te pienso lo encasilla, mismo. ¿no? Entonces, hoy en día, yo creo que la gran mayoría escribe verso libre. Hay prosa poética también, Claro. hay poetas que tú ves un texto y es una prosa poética, ¿no? En mi caso yo diría que es un verso libre, intento hacer verso libre. No es eso que llamamos lo clásico. Es importante saber de la rima, Claro. es muy importante, pero no, es verso libre. Me gusta la escuela de Nicomedes Santa Cruz. Cuando escribe, cuando declama, es extraordinario el hombre, ¿eh? Sí, claro, él era, aparte de ser un poeta, que fue un poeta reconocido, declamaba muy bien. Bueno, tiene... Pero él es de la escuela antigua, ¿no? Sí, yo diría que sí. Bueno, es mucho más... Absolutamente mucho mayor que nosotros. Claro, cuando era más joven y era conocido. Sí. Sí, pero él dejó una obra, un legado reconocido, sobre todo en Perú. Bueno, murió en España, pero sí, es una figura, sobre todo por sus décimas, que la décima es una estructura. ¿Dice que es más difícil la décima? Sí, es muy difícil, porque ahí tiene que rimar, Claro. ¿no? Bueno, él es muy famoso, sobre todo en el Perú. Sí. Las décimas Sí, de Nicomedes es... Enrique, dime una pregunta que es muy difícil, ¿ah? ¿Qué es la felicidad para ti? Bueno, la felicidad para mí, en primer lugar, creo que todo ser humano busca la felicidad, ¿no? Yo me acuerdo que desde muy joven, cuando estaba en la universidad, le preguntaba, bueno, en la casa también a familiares, siempre preguntaba si son felices. Para mí es difícil contestar la pregunta, que es Absolutamente si son difícil. felices. Claro. Algunas personas se sonríen, otras personas a veces hasta se molestan porque creen que te estás entrometiendo en su vida. Pero yo creo que la felicidad es estar en armonía con tu ser. La vida no es fácil, está llena de obstáculos. Yo creo que sí. De ganancias y de pérdidas, pero creo que la felicidad es un sentimiento constante, permanente, a pesar de las dificultades o de las tristezas que podemos tener en nuestra existencia, pero yo más que todo creo que es una armonía con tu interior. Ajá. A pesar de lo que puedas haber sufrido, pero es no resignación, pero es aceptar también lo que nos sucede en la vida. Hay cosas en la vida que la vida es un misterio
Hay cosas que no controlamos en la vida. No, por supuesto que no. Y yo creo que todos en la vida buscamos alcanzar algo espiritual, material. Por ejemplo, buscamos el amor, ¿no? A veces encontrar la mujer de nuestros sueños, o a conseguir, digamos, algunas cosas materiales, como tener estabilidad económica, o tener una bonita casa, un buen auto, etc. No todo se puede conseguir en la vida, pero yo creo que es fundamental el esforzarse. No es tanto el fin, sino es el recorrido. Es aceptarte a ti mismo. Claro. Es tu conciencia, estar en paz contigo mismo. Claro. Dime, es algo muy difícil decir qué es la felicidad exactamente, pero la felicidad y la alegría, ¿tú piensas que es lo mismo? No, son dos cosas diferentes, porque la alegría es una emoción, ¿ok? Es una emoción del momento, es algo pasajero. La felicidad es una constante, la alegría es temporal, porque yo puedo, por ejemplo, ver ganar a mi equipo de fútbol, o puedo asistir al teatro y ver a mi artista favorito. Te da mucha alegría. Y me da alegría, o... ¿Pero te hace feliz también eso? Creo que o sea, es una emoción, pero tú puedes sentir una alegría, pero puedes estar después de ese momento preocupado, o de repente inquieto por otras cosas, ¿no? O sea, no es algo que permanece constantemente. La felicidad es algo más, diría, profundo. Más profundo, más del alma. Yo diría más de armonía contigo mismo, con tu ser. El aceptarte tú mismo. El aceptarte a ti mismo. Porque en nuestra vida ha habido etapas también en la cual nos hemos cuestionado algunas conductas, entonces a veces nos hemos sentido mal con algunas acciones, es lo que podría llamarse la conciencia. Pero es como, por ejemplo, vemos ganar a Perú y nos sonreímos y nos sentimos contentos. Y nos tomamos nuestra cerveza. Tomamos nuestra cerveza, o a veces hasta bailamos, etc. Pero puedes tener otro problema que te atormente, que te preocupe, ¿no? Son dos cosas diferentes, o sea, son dos cosas que están ligadas. Ahora, si en tu camino está lleno de alegrías, eso, yo diría que eso va marcando el sendero de tu felicidad. Ya. ¿Me entiendes? O sea, yo lo que veo así es la alegría. Si en tu vida hay más alegrías que tristezas, es muy probable que tú alcances ese estado de bienestar. Que podríamos llamarlo felicidad, ¿no? Dime, entonces hay una cosa que yo no comprendo acá, ¿no? Si te pasan cosas buenas, eres feliz. ¿Está? Pero ¿qué pasa cuando te pasan cosas malas? Bueno. ¿Eres infeliz ya o qué cosa? No necesariamente. Porque a todos nos ha pasado cosas buenas y malas en la vida. Así es. Pero es la actitud ante la vida misma. Es la actitud que tienes ante las dificultades, ante las pérdidas. Por ejemplo, cuando perdí a mi padre muy joven, cuando tenía 18 años, lógicamente confronté por primera vez en mi vida la pérdida de un ser querido, como es el padre, ¿no? Eso me puso muy triste, e incluso con un sentimiento de, no entendía. Pero el mismo hecho me llevó también a entender que la vida es temporal. Lo importante fue el legado que me deja mi padre, como su amor y su afecto, su sacrificio. Entonces, igual sucedió cuando murió mi madre después de 5 años,
que para mí fueron seres que han influenciado mucho en mi vida, sus pérdidas, sus partidas de este mundo, lógicamente, que me han entristecido, pero a la vez me dejaron una enseñanza, el legado de afecto y amor, que me ayuda a proseguir y a buscar la felicidad. O sea, yo por el hecho de haber perdido a mis padres relativamente jóvenes, como hay otros seres que han perdido, incluso nunca conocieron a sus padres, pero no necesariamente se condicionan a ser infelices el resto de su vida. Es la actitud, porque personalmente yo creo que lo más preciado que tenemos es la vida, y la vida es hermosa a pesar de todo, de todas las dificultades. Claro. Entonces es tu actitud, justamente ese amor recibido que ayuda a proseguir y a dar amor, afecto a los demás. Y claro. Yo creo que eso es una forma de encontrar la felicidad. Sí, yo creo que sí. Estuvimos con Andrés Figueredo y él nos contaba alguna anécdota de la Madre María Teresa de Calcuta, que nos decía que a ella le habían preguntado sobre la felicidad, qué felicidad podía tener esta persona porque habían muerto su hijo y su esposa, habían muerto. Entonces ella decía, tu felicidad va a radicar en que ese amor que le dabas a ellos, míralo a quién se lo vas a dar ahora en adelante, ¿no? Creo que es algo así como lo que tú nos has dicho, el amor de tus padres se ha volcado hacia el amor de tus hijos, al amor que tú le das hacia tu esposa y toda tu familia en sí, ¿no? Exacto. El amor, probablemente alguna persona pensará que soy un idealista, sí, probablemente lo soy. Yeah. El amor es la única libertad. O sea, si tú has recibido amor desde niño, es muy probable que tú des amor a los demás. O por lo menos intentes... ¿Qué pasaría con los que no recibieron amor? Bueno, hay mucho de ellos, muchas personas. Pero ¿no? eso no los condiciona necesariamente a ser amargados o ser resentidos, pero influye. Pero hay personas que superan o experiencias que van viviendo durante su existencia y se vuelcan, ¿no? Claro. O sea, cambian, ¿no? Yeah. Lógicamente que uno habla desde la experiencia vivida. Claro, exactamente. Pero yo diría que también es la experiencia, es el entorno. Creo que hay un factor de algo genético, tal vez. Creo que cada ser es único. Cada ser es único. Pero volviendo al tema ese del amor, el amor es la única libertad que tiene el ser humano. Yo creo que es algo universal, más allá de las creencias religiosas, filosóficas, hasta políticas, diríamos. Uh-huh. Pero todo lo que hagas con buena intención, creo que te va a dar una paz espiritual. Sí. Y creo que la felicidad está muy ligada a esa paz espiritual. Uh-huh, uh-huh. Porque, por ejemplo, la felicidad depende solo de mí, depende de otras personas o de eventos que me ocurren, o solamente de mí. Bueno, yo personalmente creo que, como lo vuelvo a repetir, es la actitud. Uh-huh. O sea, la llamada felicidad es de acuerdo como yo haga el acercamiento ante la vida. Como la vida es una oportunidad de aprender. Cada día es una oportunidad de aprender. Exacto. Y uno a través de su existencia va aprendiendo. Sí. Va aprendiendo por ejemplo, a manejar situaciones difíciles. Uh-huh. Va aprendiendo a amar. Va aprendiendo también a olvidar ciertas cosas que nos hacen daño, pero creo que el llamado destino es un misterio.
Hay circunstancias que tú... Nadie sabe. Hay circunstancias que no manejas. En la vida hay cosas que tú no controlas. Tú no puedes controlar. No. Entonces es algo, ¿cómo te podría decir? Impensado a veces, Impensado, ¿no? Es como que si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada, ¿no? Claro. Para poder seguir en tu vida. Ahora algunos le llaman suerte, otros le dicen que no tienen mucha suerte, pero yo creo que es un poquito de... Yo creo que fundamentalmente es tu actitud, porque a veces ves, por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando estuve en Vietnam, en el 2017, Vietnam ha sido un país muy castigado, ¿no? Estuvo la guerra de Vietnam, ¿ok? A mí lo que me impresionó de Vietnam y Camboya es que la gente sonríe a pesar de lo que ha sufrido. Hay un centro en Ho Chi Minh, en Saigón, perdón, bueno, que personas que han sufrido el efecto de lo que los norteamericanos de la guerra, estos químicos que arrojaron en la selva y que ha dañado hasta la quinta generación, personas que nacían sin brazos, con problemas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí lo que me impresionó fue sonríen, siempre sonríen y son generosos. O sea, a pesar de lo que sufrieron, han salido adelante. Y hoy día Vietnam es un país, digamos que yo he visto como una buena infraestructura, mucha actividad económica. Entonces es la actitud también. Es la actitud. Puede ser cultural, lógico, puede ser cultural. Si esta gente que fue tan castigada, por ejemplo, como tú dices, la gente de Vietnam, también la gente de Japón, cuando le tiraron la bomba atómica, ellos salieron adelante. Ellos que fueron tan golpeados, ¿por qué a nosotros que no hemos sido tan golpeados, por qué nos cuesta ser feliz? Bueno, de repente es una cuestión cultural también, ¿no? Es una cuestión cultural. A veces dice, ¿por qué al ser humano le cuesta ser feliz? Yo creo que el fundamento es, en primer lugar, tienes que mirarte hacia adentro, sacarte a veces esos, diría yo, malas emociones o malos sentimientos, como decir, descargar la mochila. Como decía mi padre, ¿sabes qué? Los problemas llévatelos a la espalda. Reconocernos a nosotros mismos como seres que tenemos virtudes y defectos. Claro. Y liberarnos, por ejemplo, no compararnos con nadie, no ser egoístas, actuar siempre de buena intención. Por ejemplo, es lo que decimos en el mundo cristiano, amarás a tu prójimo como a ti mismo, o haz el bien y no mires a quién. Creo que eso se aplica universalmente. Entonces las personas que practican eso, yo creo que encuentran más un balance en su vida. Yo creo que, no sé, a mí me parece que lo primero que tú tienes que hacer es encontrarte tú mismo, amarte tú mismo. Exacto. Porque si tú no te amas, vas a ser incapaz de dar cariño si no a otros. El amor, y otra cosa muy importante es no compararse. No te compares con nadie. No envidies. A veces, fulano tiene una casa muy linda, fulano tiene un carro del año y yo no lo puedo tener. Ya. Yo creo que no. Tú te esfuerzas en la vida y bueno, no todo consigues en la vida, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay que partir por eso. Creo que en nuestra idiosincrasia, en el caso somos peruanos, hay mucha, yo creo que de cierta manera hay mucha envidia, o sea, o mucho murmullo y mucho de fijarnos en los demás. Alguien me dijo, no es que él quiera tener lo que tú tienes,
sino que él no quiere que tú tengas lo que tienes. Claro, eso se llama egoísmo, ¿no? Eso se llama egoísmo. Y yo creo que eso no te lleva a tener sentimientos de tranquilidad, ¿no? Es una actitud, es la actitud. Pero lógicamente eso lo vas cultivando, lo vas aprendiendo. O sea, con el paso de los años, con las experiencias vividas, ¿no? Como dice Abraham también, tú tienes que aceptar de que, como dice Rubén Blades, la vida te quita y te da. Así es, eso es verdad. ¿Yeah? Eso es muy verdad. ¿No? Enrique, ¿tú crees que el miedo, la vergüenza y la culpa son los enemigos de la felicidad? Sí, sí. Son sentimientos negativos. Por ejemplo, cuando yo digo hay que mirarnos a nosotros mismos y aceptarnos, reconocer que en nuestra vida también nos hemos equivocado algunas veces, hemos cometido algunos errores, o tal vez involuntariamente hemos hecho daño a alguna persona, o no, involuntariamente a veces, ¿no? Pero tienes que liberarte de ese sentimiento de culpa, o de estar constantemente castigándote mentalmente, de decir, bueno, hice esto mal, pero eso nunca, es como si no sabes liberarte del pasado, nunca vas a ser feliz, porque estás cargando eso. Eso es verdad. Estás cargando. Y entonces hay momentos, si tú lo cargas eso, no vas a ser feliz, no te vas a liberar. No te vas a liberar. Y yo creo que hay que aceptarse con virtudes y con defectos que todos tenemos y dejar eso. Y procurar ser mejores, ¿no? En el sentido de tratar de no hacerle daño a nadie. Entiendo, a veces podemos hacerle daño involuntario a alguien, ¿no? Sí, ¿no? Sí, por ejemplo, cuidar mucho también, a veces lo que uno dice, ¿no? Indudablemente hay seres que son difíciles de aceptar, ¿no? Seres que han hecho daño a su comunidad, o ¿cómo vas a aceptar, por ejemplo, a un violador? O sea, eso nos crea una repugnancia. Claro. Pero también, aparte de eso, hay mucha gente tóxica en el mundo. Sí, sí. Y según mis ayudantes que tengo, me dicen que hay que alejarse un poco de la gente tóxica. Exacto. También, porque no es solo que ellos estén envenenados, sino que te van a envenenar a ti también. Así es. Y al envenenarte a ti, comienza otra vez el círculo vicioso. Así es. Así es. No puedes estar con personas que llamamos tóxicas o negativas, o que constantemente están, lo que dicen, te está transmitiendo una energía negativa, ¿no? No puedes estar. Es mejor alejarse, ¿no? Hay un viejo dicho que dice, mejor estar solo que mal acompañado, ¿no? Sí. Ahora, claro, tampoco puedes estar solo en el mundo, pero yo creo que hay personas que, dependiendo de la personalidad, hay personas que también disfrutan su llamada soledad, en el sentido absolutamente de que sí. porque yo creo que ellos están en balance consigo mismos, por decirte, el estar en el caminar por las montañas, disfrutar de una mañana, disfrutar de la vista al mar, no necesariamente tienes que estar acompañado para sentirte feliz. Claro. O ver, por ejemplo, a un niño, a una niña jugando, sonriendo, ¿Sí? o ver las aves, Sí. o ver el horizonte. Yo- es un disfrute. Yo soy una de las interior. personas que he aprendido. Me ha gustado porque yo soy amiguero 100%. A mí Sí. me gusta estar con amigos, todo para aquí, para abajo. Pero yo he aprendido a estar solo. He aprendido a disfrutar de lo que tú dices. De la florcita que está en el jardín, esa, apreciar sus colores, apreciar
lo increíble que es la naturaleza. En las cosas simples que no cuestan. No cuestan, o sea, eso no te cuesta. Eso no te cuesta absolutamente nada. No te cuesta. Y te da una felicidad y una tranquilidad tremenda. Exacto, y es tu actitud. Por ejemplo, cuando juegas con los niños, por ejemplo, ahora me dices que eres abuelo, juegas con tus nietos. Sí. ¿Te cuesta jugar con ellos? No. Es un estado de bienestar que sientes, ¿no? Mi suegro me decía siempre, ¿cuándo vas a madurar, Walter? Ahora, yo, en lo que me decías anteriormente, cuando decías, ¿por qué nos cuesta ser felices? Sí. Porque a veces no encontramos, a veces estamos preocupados en vivir la vida de los demás o que los demás nos dictan por ciertos, no sé, ciertos prejuicios, a veces que la sociedad o la comunidad impone, pero no es tu vida. O sea, tú tienes que ser lo que tú, intenta ser en tu vida lo que tú sientes, lo que quieres ser. Entonces yo, desde hace mucho tiempo, y se lo he inculcado a mis hijos, tengo una frase que dice, serás lo que tú quieres ser. Por ejemplo, ahora tú estás desarrollando esta actividad y eso te da satisfacción. Así es. Tienes que seguir, tienes que intentarlo, porque eres tú, pero tú no le vas a hacer caso a alguien que te diga, oye, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Por eso, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando era joven, tenía 17 años, y bueno, yo estudiaba ingeniería, he trabajado en comercio exterior, etc. Pero a mí un familiar me dijo, esas son tonterías. ¿No? Cuando intenté mostrarle, me dijo, esas son tonterías. Es como decir, estás perdiendo tu tiempo. Son prejuicios. Pero la vida te va dando. O sea, me sentí muy mal. No tenía la madurez para asimilar eso. Pero yo no podía desprenderme de eso que está en mi interior y seguir escribiendo ya en secreto, ¿no? Pero a mí el hecho, más allá de si escribo bien o escribo mal, si mis poemas están bien estructurados o no, de un punto de vista técnico, etc., yo tengo que seguir cultivando eso porque claro, eso es mi ser. Entonces igual yo le digo a los demás, si a ti te gusta pintar, si te gusta ser carpintero, si te gusta ser albañil, hazlo. ¿Tú crees que, por ejemplo, esa parte es muy común en nuestros países? El arte no es bien pagado, el arte en general no es bien pagado, solo es bien pagado para muy pocos y el resto nos quedamos así en el aire nada más, ¿no? Entonces nuestros padres al ver, o nuestra familia al ver eso, dicen, eso son sonceras, no te dediques a eso. Pero como tú dices, estamos dejando de ser nosotros. Sí, exactamente. Por ejemplo, cuando me acuerdo que iba a postular a la universidad y un familiar me dice, bueno, yo le dije, yo quiero estudiar sociología, psicología, me dijo, no, tú tienes que estudiar algo que permita ganar dinero y mantener a tu familia. Claro, yo ya tenía responsabilidad a temprana edad por la muerte de mi padre, era hijo mayor. Pero eso que estaba dentro siempre estuvo ahí, escondido. Claro. Entonces, me ayudaba en la vida. Ahora, con la inmigración se hizo mucho más necesario, porque hay momentos en que tú quieres estar solo. Tú puedes estar con tu esposa, tus hijos, pero hay momentos en que tú quieres estar contigo mismo. Entonces, ayuda. Ahora, por ejemplo, yo lo he entendido de que, por ejemplo, yo particularmente no escribo para el deleite de los demás. Escribo para mi propio deleite. Aunque suene muy egoísta, ¿no? Claro, no, pero yo no estoy pensando que si esto le va a gustar o no. Lógicamente, uno va aprendiendo a escribir con el paso de los años. Es como te dije, es un artesano que va aprendiendo. Pero lógicamente te sientes contento si escribes un poema y ese poema
le crea una emoción al lector y el lector dice, me ha tocado, me ha conmovido. Lógicamente te sientes bien. Te sientes bien. Igual debe suceder con los pintores, con los artistas, Claro, con los claro. músicos, con los artistas en otras áreas. Tú sabes que yo escribo obras de teatro también, pero me sucede lo contrario que te sucede a ti, porque cuando yo escribo las obras de teatro, escribo pensando en el público, cómo poder atraer al público, cómo poderlo impresionar al público, ¿no? Bueno, lógicamente, por ejemplo, en la dramaturgia, ¿no? Lógicamente que hay una intencionalidad, hay una de captar la atención, ¿no? Exacto. ¿No? Quizás es una cuestión más técnica. Hay una técnica en la poesía Hay una también, técnica. Yeah, sí. pero la poesía está ligada sobre todo a tu sentir, a la emoción que quieres transmitir. Lógicamente, con el correr del tiempo tú vas, si realmente tienes interés, y lo que me decías a través de la lectura y la práctica, vas mejorando esas expresiones. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, pero lo que en esencia es la voz tuya. ¿Me entiendes? Y no te puedes estar comparando. O sea, No. yo te digo, César Vallejo, al cual admiro, el gran poeta peruano, pero yo no soy César Vallejo, yo tengo que encontrar mi propia voz, ¿no? Claro. ¿Me entiendes? Es una práctica constante de aprendizaje. ¿Es cambiante? ¿Es cambiante también? Bueno, uno va cambiando también, influye mucho tus circunstancias de vida, lo que va sucediendo. Exactamente. Y lógicamente que uno va cambiando. Cuando lo que escribías a los 17 años no es igual a lo que escribes a los 60 años. ¿Has agarrado algún poema antiguo que has escrito antiguamente y lo has tratado de leer Claro, y has comenzado el cambio? Incluso a veces hasta te da cierta vergüenza haber escrito eso. Sí, ¿no? sí. Ahora, los poemas tienen yo incluso a veces he agarrado, por ejemplo, agarro mi libro y lo que publiqué en el 2013 y he tomado un poema y lo he trabajado. O sea, también entiendes que nunca realmente, si en verdad lo tomas en serio, nunca estás satisfecho. No. Nunca escribes la gran obra, nunca escribes el gran poema. O sea, tú agarras un poema y ese poema tuvo su momento, su tiempo, pero tú lo puedes ir mejorando. Pero claro, llega un momento en que ya pues dices, ya no, acá queda. A mí me pasa, por ejemplo, yo he aprendido, por ejemplo, escribo algo, viene un tema, después lo voy construyendo, pero pasa tiempo, a veces lo dejo ahí semanas o días y después lo vuelvo a retomar. Es así, vas aprendiendo, ¿no? Sí. Mil gracias, Enrique. He sido realmente feliz hoy día Bueno. con estos momentos con este conversar, porque una que te he escuchado lo que has dicho y otro que me has traído muchas cosas en mi mente, ¿no? Muchos recuerdos, muchos buenos recuerdos de cosas que he escrito, cosas que hemos hecho también, ¿no? Bueno, yo te agradezco nuevamente por la oportunidad, el tiempo que me brindas, a ti. pero antes de terminar quisiera decir dos cosas sobre la felicidad que tanto buscamos en la vida. Yo creo que los seres humanos venimos a aprender y a ser felices. Entonces te podría decir una metáfora. Dice, metafóricamente, la felicidad debería sentirse como un océano en calma después de una tormenta. Así es, ¿yeah? Un horizonte pleno de paz y una brisa del viento llena de dulzura. Y a todas las personas que nos van a ver o que nos van a escuchar, a nuestros familiares y amigos, etc., les diría que la felicidad no se compra ni se mendiga, se conquista. Muchas gracias, abuelo. Muy bonito, muy bonito. Bueno, la reflexión que nos deja: todos los días tenemos una nueva oportunidad de ser felices. Así es. Deja tus miedos, tus vergüenzas y la culpa de lado
y recuerda sacar tus propias conclusiones. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao y bendiciones.